Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros. Hemos estado hablando en las claves y las llaves del cambio que tenemos que tener en cuenta en este mes de Ramadán, acerca de grandes preguntas que tenemos que plantearnos como seres humanos en general y especialmente como creyentes y como musulmanes tenemos que tener presentes hoy más que nunca. Hemos visto tres preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Pero después de estas tres preguntas básicas y esenciales, me gustaría hoy hablar de un aspecto muy conocido para todos nosotros. Es el relato más inicial en el Corán y primordial para tener en cuenta. Es decir, el Corán hace hincapié en ello y se repite de distinta manera en diferentes capítulos, que es el relato de Adam, que la paz sea con él, con Shaitán, con Satán. Es un relato que da y ha dado, por supuesto, a través de los siglos, mucho que hablar, muchas diferentes interpretaciones y análisis y aspectos dignos de profundizar en nuestros días, especialmente. Y hoy simplemente voy a arrojar la luz sobre dos o tres aspectos relacionados. Si nos fijamos, cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ordena a los ángeles y a Satán, ¿no? Iblis, que aún estaba en esa presencia divina entre los ángeles, postrarse en señal de dignificación y de respeto a Adam después de su creación, Shaitán se niega y Allah subhanahu wa ta'ala le pregunta, le dice: "Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk", ¿qué es lo que te ha detenido y no te ha dejado postrarte una vez que te he ordenado hacerlo? La respuesta de Shaitán es interesantísima. Dice: "Ana khayrun minhu", yo soy mejor que él. ¿Por qué eres mejor que él? Dice: "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin". Shaitán, en su respuesta, implícitamente hace una cosa de la que hemos venido advirtiendo en estos programas que hemos cubierto hasta el momento, que es la reducción del ser humano a su dimensión física, terrenal, al tin, al polvo. Dice: yo soy mejor que él, a mí me has creado de fuego y a él le has creado de tierra, de polvo, de barro, ¿no? Entonces, Shaitán hace una cosa de la que hemos advertido y que se sigue intentando llevar a cabo hoy en día en el mundo, que es la reducción del ser humano solo a su dimensión física, corpórea, su dimensión terrenal. Y además ahí cae Shaitán en un acto de orgullo y un acto de altivez basado en un aspecto de quizá racismo incluso, ¿no? Y juzgando y prejuzgando, es un prejuicio, al ser humano por su apariencia, digamos, terrenal, su apariencia de un cuerpo creado del polvo, y se olvida Shaitán de que ese cuerpo que él está juzgando y prejuzgando es receptor de un soplo divino que es el alma. Esta inclinación de Shaitán al prejuicio y a la reducción del ser humano a lo meramente físico se sigue perpetuando hoy en día en nuestro mundo. Se sigue perpetuando y cuando hemos hablado en ese episodio acerca de las redes sociales y los medios de comunicación y cómo, digamos, las multinacionales en su afán de vender y de impulsar el consumismo y el materialismo a nivel mundial intentan reducir el ser humano a un ente simplemente terrenal y físico. Vemos una perpetuación del mismo principio de reducción del ser humano a esos digamos, aspectos, olvidándose de las dimensiones espirituales, éticas, morales, trascendentales, metafísicas del ser humano.
algo satánico hay en ello, algo satánico en el sentido de que refleja esa misma exclamación de Shaitán. Yo soy mejor que él, a él lo has creado simplemente de tierra. Mientras que a mí, dijo al principio, me has creado de fuego. خلقتني من نار وخلقته من طين. A él simplemente me has creado de tierra. Este es el engaño que se está perpetuando, el engaño de la reducción, y nos reducimos muchas veces a lo que es simplemente terrenal. Nuestras preocupaciones se fijan mucho en la tierra, abajo, y se olvidan de arriba, del cielo, de lo divino, de lo celestial. Incluso la postura en la que nos hemos atrofiado casi es una postura que es cabizbaja. Estamos tan concentrados en esas pantallas, en esos pequeños lagos, ¿no? Somos como Narciso, ¿no? Narciso estuvo mirando tanto al lago, su reflejo en el lago, que se ahogó, ¿no? Ese mito griego, de la mitología griega, Narciso estuvo tan concentrado con su belleza en ese lago que se ahogó en el lago y se convirtió en la flor que hoy en día conocemos como el narciso, ¿no? Así dice el cuento. Pero el cuento encierra una realidad. El mito no solo es un relato ficticio, sino que conlleva una imagen y una lección, una moraleja. Hoy en día nosotros estamos tan concentrados en estos lagos de cuarzo que son los móviles y las pantallas que nos rodean en todos los sitios, que nos hemos dejado absorber por ello y nos hemos dejado, digamos, ahogar. Hemos perecido, al menos en el sentido espiritual, estamos marchitándonos. Porque nuestra imagen y nuestro reflejo nos está engañando, nos está embaucando y nos está absorbiendo, nos está soltando, nos está asfixiando, ¿no? Utilizando este paralelismo entre nuestra realidad del siglo XXI y un mito de la antigüedad griega, ¿no? Y este mito, pues, realmente entraña un significado también, el significado del engaño del ser humano consigo mismo y su reducción a su aspecto, a su envoltorio. Bien, la reducción al físico es la táctica que usó Shaitán, es la respuesta que tenía Shaitán lista ante la interrogación de Allah subhanahu wa ta'ala acerca de algo esencial, que es la desobediencia, de su prescripción de postración ante Adam, que la paz sea con él. ¿Qué le dice Allah subhanahu wa ta'ala? Le dice, ¿por qué no te has postrado? Y le da esta respuesta. Y después le dice el Shaitán a Allah subhanahu wa ta'ala, déjame, anzirni ila yawmi yub'athun, dame una tregua, dame tiempo y ya verás lo que hago con ellos. Les voy a embaucar, les voy a desviar, voy a hacer todo lo que tengo a mi disposición para que no sean personas sinceras, mukhlisin, ni personas elegidas por ti, mukhlasin. Allah subhanahu wa ta'ala le dice, فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ. Tienes ese permiso, tienes lo que has pedido, te lo he concedido, tienes ese tiempo, esa prórroga hasta ese día prometido, el día del juicio final. Entonces, Shaitán tiene una promesa que es embaucar, engañar al ser humano. Y entonces Allah subhanahu wa ta'ala le dice a Adam y a su mujer, le dice, habita en este jardín que tienes a tu disposición y puedes vivir felizmente, plenamente en él. Y le dice, ten en cuenta a este enemigo, no dejes que te engañe. Y entonces el Shaitán sigue en ese intento y ese afán que se perpetúa en el tiempo hasta hoy en día, de desviar a Adam a.s. inicialmente y a su mujer y luego a su descendencia. Y con Adam a.s. utiliza las siguientes tácticas. Viene, y como dice el Corán, les viene para mostrar sus defectos. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا.
para demostrar los defectos que ellos tenían ocultos, ¿no? Eso se puede interpretar a nivel físico, es decir, la desnudez, que es una imagen bastante común entre las religiones abrahámicas o, digamos, el cristianismo, el judaísmo y el islam, esa desnudez que de repente se dan cuenta de ella Adam y su mujer Hawa, alayhim assalam, que la paz sea con ambos, pero también a nivel moral, ¿no? Tenían defectos en el sentido de que no eran conscientes de las puertas y los flancos por los que podía atacarles el Shaitán y las tácticas que podía usar contra ellos. ¿Qué les dice? Les dice, vuestro Dios, vuestro Señor, no os ha disuadido de comer de este árbol, excepto que no ha querido que obtuvieseis un gran dominio, mulk, o al-khuld, lo que es la eternidad. Les ataca con dos preocupaciones del ser humano, que es el dominio, el poder y la eternidad, ¿no? Esa escapatoria de la mortalidad que nos sigue preocupando a todos nosotros y son motivaciones que nos mueven en la vida. Si nos fijamos y nos preguntamos por qué nos comportamos, por qué hacemos o dejamos de hacer las cosas que hacemos o dejamos de hacer en nuestra vida, vamos a ver muchas ocasiones que detrás de ellas se esconde alguna motivación. ¿Cuál es esa motivación? Muchas veces es una búsqueda de poder, de notoriedad, una búsqueda de fama, una búsqueda de reconocimiento. A veces es una búsqueda de inmortalidad, escapar a la mortalidad, a la muerte, sea de forma literal, física, es decir, tememos a la enfermedad y a la debilidad y a la muerte, y por lo tanto nos motiva ese miedo, o queremos escapar a la mortalidad a través de actos y de obras que trasciendan nuestra muerte y después de nuestra muerte sigan ahí como testigo de esta existencia diciendo yo he estado aquí. I was here, como dice en inglés, yo he vivido aquí. Y aunque he muerto, sigue esta obra o este acto, o sea lo que sea, dando testimonio de ello. Entonces el Shaitán usó estas técnicas o estas motivaciones en contra de Adam alayhi salam y lo sigue utilizando con todos nosotros. Si somos sinceros con nosotros mismos, vamos a ver cómo se sigue usando contra nosotros mismos. Entonces, este es el engaño, este es el enemigo eterno y el engaño perpetuo. Un enemigo eterno y un engaño perpetuo. El engaño se sigue renovando generación tras generación. Cómo nos quiere reducir, cómo nos quiere usar, manipular. Es el manipulador más experto. Y tenemos que tenerlo en cuenta. No podemos vivir la vida ajenos a esta realidad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, ciertamente el Shaitán es un enemigo para vosotros. Tomadlo como tal. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Tomadlo como tal. ¿Por qué actuáis como si fuese vuestro amigo o si no existiese, mientras que el efecto de su fuerza y el efecto al menos de su trama se da y es visible en la vida a través de la maldad y este engaño que se perpetúa generación tras generación? Entonces, nosotros en este mes tenemos que recobrar esta conciencia de que estamos en lucha contra un enemigo y estamos intentando no caer en el mismo engaño y no caer en el mismo agujero y en la misma trampa. El mes de Ramadán es un mes en el cual tomamos fuerzas en contra de este enemigo. Y al principio del todo estamos hablando de un cambio a nivel cósmico que hablaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de que en el mes de Ramadán se abren las puertas del paraíso, se cierran las puertas del infierno y se encadenan ash-shayatín. Es decir, ash-shaytán, cuyo dominio y cuya fuerza sobre nosotros realmente es débil,
porque radica en el engaño y en la manipulación, es débil. Simplemente te sabe manipular bien, te sabe engañar bien y te sabe dar una percepción de que es más fuerte que tú. Pero el Corán te dice no le temas y temed a Allah subhanahu wa ta'ala, porque inna kayd ash-shaytani kana dha'ifa. Ciertamente la trama y el engaño del Shaitán, el kayd, ese engaño del Shaitán, es débil, es algo que no se sostiene. En el mes de Ramadán tenemos que tener esto en cuenta y por esto lo hemos mencionado para que tengamos esta conciencia a través de la cual poseemos en nuestras manos las llaves del cambio. Sin esta conciencia no podemos cambiar. Viviendo en el olvido, viviendo en un autoengaño o en este engaño perpetuado de Shaitán contra la humanidad y siendo nosotros víctimas más de este engaño. Tenemos que convencernos de que las referencias del Islam son suficientes, nos dan muchísimas respuestas. Y hoy en día, el gran engaño es que el Islam no es suficiente, ya no da respuestas suficientes a cuestiones y preguntas del siglo XXI. Este es un gran engaño. Quizá nosotros como musulmanes no hemos sido lo suficientemente inteligentes y lo suficientemente, hábiles para derivar respuestas renovadas para preguntas antiguas realmente. Son las mismas preguntas que se plantean desde la antigüedad. Pero el Islam entraña un potencial para dar respuestas profundísimas y grandísimas a la humanidad. Simplemente es nuestra falta de capacidad a veces de presentar esas respuestas a los demás. No podemos caer en el mismo engaño de pensar que el Islam en el siglo XXI ya no puede presentar esas respuestas a los demás y a nosotros mismos como musulmanes antes que nadie. No podemos caer en el engaño de que el Islam está pasado de moda o algo así. Nada más lejos de la realidad. El Islam es la religión más equipada y más capaz de ofrecer soluciones y ofrecer respuestas adecuadas para nuestro contexto histórico. No hay otra religión que combine estos elementos que cubren tanto lo físico como lo espiritual, tanto lo mundanal como lo trascendental, tanto lo terrenal como lo divino y celestial. El Islam combina la espiritualidad muy sofisticada. Si buscamos en nuestro legado islámico vamos a ver una espiritualidad y unas nociones muy profundas filosóficamente, pero también es una religión simple, fácil de practicar, pragmática, que, como decía Nietzsche en uno de sus libros, decía, el Islam presupone hombres. Es decir, el Islam tiene las expectativas de que está hablando con humanos, no está hablando con ángeles. Tiene en cuenta nuestra existencia y nuestra naturaleza humana. Otras religiones no, creen que están hablando con ángeles o están hablando con seres perfectos. El Islam tiene en cuenta nuestras perfecciones y las acepta, pero nos pide un esfuerzo para cambiar y para pulir esas imperfecciones y no caer en el inmovilismo y en, digamos, el estancamiento espiritual. Así que este mes de Ramadán es el mes en el cual inshallah, juntos podemos indagar en nuestros aspectos y este espacio de las llaves del cambio simplemente está tocando estos conceptos y no tiene ninguna pretensión de que va a profundizar en ellos, simplemente lo está tocando para llamar la atención a su importancia y a su profundidad y a su carácter esencial para conocernos a nosotros mismos como individuos y como comunidades y como sociedad. Y a partir de ahí, a partir de esa conciencia renovada, tomar las riendas de nuestros asuntos y forjar el cambio que todos anhelamos. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, vuestra atención. Inshallah nos vemos
en otro episodio de las llaves del cambio y ya pasamos del ámbito individual, personal, a un ámbito más abierto a partir de este punto, a partir de las, digamos, la segunda decena de noches de Ramadán. Empezamos a hablar de nosotros como comunidad, nosotros como colectivo. Y vamos a plantear muchos asuntos de varios campos de nuestra existencia como comunidad y como colectivo, hablando a nivel social, a nivel político, a nivel de conceptos bien dimensionados o mal dimensionados en nuestra comprensión y entendimiento del Islam. Y a partir de aquí vamos a plantear cuestiones a nivel colectivo, inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos vosotros.